Buenas noches, estimados estudiantes. Encendemos cámara, por favor. Regálenme 2 segunditos. Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, doctor. Bien, encendemos las cámaras, por favor. Señorita Ortiz, señorita Correa, señor Verdugo, señor Roda, señor Vera, señorita Chillo Gallo. Por favor, encendemos cámaras. Muchas gracias. Bien, procedo con la primera, antes de iniciar clases sobre un tema interesante. Me gustaría saber, señor Verdugo, basta con que haya recibido un estudiante, entiendo que ha recibido todos. Recibió el correo electrónico el día de hoy de parte mía, donde se informa que la tutoría no existirá, no se dará a cabo el día de mañana, sino tendrá lugar el día viernes a la misma hora de siempre, a las 7 de la noche. Estimado docente, compañeros, buenas noches. La verdad es, Permítame, estoy yo con el volumen apagado. Ahí le escucho. la verdad, por cuestiones laborales, no, hoy no he abierto ni el EDEA ni el correo institucional. ¿Puede abrir este momento para que se cerciore, Sí, por favor? justamente estoy en el EBEA, inicié por el Muchas EBEA gracias. cuando usted inició a hablar. Ya. Y no, y hay que revisar en su correo institucional. Sí. Ha sido enviado a las 11:57, estimado profesor. Perfecto, sí le llegó entonces. Sí, Perfecto, muchísimas gracias. Estimados estudiantes, nosotros hemos venido hablando acerca del Estado y de la Nación. Quiero terminar ese tema del Estado y de la Nación, no de manera definitiva, sino concluir con la temática como tal, porque vamos a revisar varias veces sobre el tema del Estado, más que de la nación del Estado. Quiero terminar la idea de Estado y Nación hablando acerca de cuál va a ser el futuro del Estado. Y cuando yo digo cuál va a ser el futuro del Estado, hago referencia a los diferentes desafíos que atraviesa la palabra Estado, cómo se va a considerar o qué deberá ser nuestro Estado en el futuro. Y dentro de los desafíos principales que tiene el futuro del Estado, precisamente son algunos, y uno de esos es la transformación digital y tecnológica. ¿Y por qué va a haber por qué esto representa un desafío?
porque conforme se va globalizando el mundo, conforme la tecnología va creciendo, el Estado tiene ciertos desafíos y muy grandes desafíos con incorporación a su sistema de Estado de diferentes inteligencias artificiales, de grandes cantidades de datos. Por lo tanto, tendrá que gestionar diferentes recursos o diferentes herramientas de blockchain. ¿Qué es el blockchain? El blockchain son diferentes sistemas que ayudan a proteger la gran cantidad de datos del phishing, es decir, de la estafa a través de determinados mensajes, de la captura de datos por parte de agentes externos no autorizados. Es más o menos como cuando ustedes gestionan su correo electrónico y les llegan diferentes formas para obtener información de ustedes. Vean ustedes que el día de hoy nomás me llegó a mí un mensaje al correo electrónico diciendo que he cometido una infracción de tránsito y que otra vez estoy multado por la Agencia Nacional de Tránsito. Lo primero que hago es irme a al correo electrónico a ver si la dirección del correo electrónico de donde me envían ese mensaje pertenece a la Agencia Nacional de Tránsito, a la IMOVP o a la Dirección de Movilidad de de alguno de los cantones del Ecuador. Sin embargo, me doy cuenta que no viene de ninguno, sino que vienen de correos electrónicos que, que no son oficiales. Y lo primero que le dicen en la parte de abajo es haga clic para consultar sobre su infracción. El momento en que yo hago clic, inmediatamente existe el phishing de los datos, es decir, esa captura de datos personales para beneficios e intereses de estos estafadores. Igual cuando yo trabajaba en la superintendencia de bancos, como asesor de la superintendencia de bancos, eh, en la ciudad de Quito y en la ciudad de Cuenca, lo primero que yo trataba, yo era abogado que mediaba los problemas de los usuarios con los bancos. Y uno de los grandes problemas que había entre usuarios y bancos era precisamente otra vez la palabra phishing. ¿Qué significa phishing? Ese método a través del cual pueden obtener sus datos para hackear y para estafarles las cuentas. Habían varios casos como que los famosos ATMs o los famosos estos electrónicos, estos lugares electrónicos, cajeros electrónicos de donde se saca dinero, se habían implementado, colocaban una cinta transparente debajo de donde nosotros generalmente tecleamos nuestra clave y apenas usted sacaba su dinero, esta lámina, esta película grababa la clave, ellos venían, metían la clave o colocaban de nuevo la clave y sacaban el dinero para ellos y usted no había generado este tipo de débito, entonces habían estos reclamos y tenía la culpa el banco porque el banco tenía que generar y cuidar todos estos riesgos porque son ellos los custodios y los que tenían que brindar la seguridad y por lo tanto generar una serie de protocolos para cuidar este tipo de riesgos electrónicos. Otras veces donde el cajero automático o ATM, siglas ATM son por su nombre en inglés, usted sacaba $40 y de pronto $20 era falsificado. El asunto es de que usted ahí tiene que cerciorarse de que es falsificado para que de ahí pase directamente al banco y lo reclame, porque acuérdese que ustedes están siendo grabados todo el momento por las cámaras de seguridad de los bancos. Si usted se fue a su casa y usted constató allá que es falsificado y regresa para reclamar, ya no hay reclamo. Entonces, yo percibí de manera directa este tipo de riesgos financieros. Alguna vez me pasó a título personal donde yo por A o B motivo, no me acuerdo, cogí la cartola de un banco determinado, era mi banco, el banco donde tenía mi dinero, y me percaté que habían descuentos por 25 centavos, por 50 centavos, por 15 centavos, por 20 centavos, valores diferentes que me habían quitado durante 5 años. No, y eran más años. Para no alargarles el asunto, habían otros débitos indebidos que no sabía de qué era, pero como ya era un buen tiempo, yo había sumado unos $1,500 más o menos que durante todos esos años me vinieron debitando de manera indebida. Fui a reclamar al banco y el banco no tenía las pruebas. Me decía, su valor se debe a un seguro de salud. Denme por favor el contrato del seguro de salud que firmé. No tenía. Es que debe haber sido por llamada telefónica. Denme la grabación. Ellos tienen la obligación de dar. No tenía. Y así se inventaron cualquier cosa. A la final no me pagaron los $1,500, pero me depositaron o me reembolsaron, me devolvieron una cantidad de $1,000. Entonces, vean ustedes, esto que es con referencia a instituciones privadas, de este peligro también o lo atraviesa a efectos de la globalización, del advenimiento de la tecnología, de las redes, de todo lo que es la parte digital, de las inteligencias artificiales que ahora simulan la voz, incluso los movimientos de las personas, tratan de humanizar
utilizar a las inteligencias artificiales, es que el Estado tiene como uno de sus desafíos el generar medios de seguridad, blockchains, debe tratar de minimizar los riesgos. ¿Para quiénes? Para los ciudadanos ecuatorianos y para todos los ciudadanos en general que utilicen sistemas que pertenecen al Estado, y dentro de esos sistemas se encuentra además información importantísima, información que es reservada, secretos de Estado, etcétera. Entonces, por eso es de que se considera que uno de los desafíos de nuestro Estado en un futuro va a ser precisamente debido a la transformación digital y a la transformación tecnológica, y tendrá que incluir dentro de sus herramientas de protección precisamente cualquier tipo de recurso tecnológico para a su vez protegernos, ¿no? Vean ustedes cómo en Estonia, por ejemplo, se ha implementado un sistema llamado X-Road, una plataforma que conecta todas las bases de datos gubernamentales. Los ciudadanos pueden acceder a más de 3.000 servicios digitales, incluso desde votar hasta pagar impuestos usando su ID digital. ¿Para qué? Para que quede el rastro efectivamente de quiénes son las personas que ingresan a estos sistemas y se puede hacer un rastreo del IP, es decir, de la ubicación de donde se generan estos movimientos digitales para proteger al Estado. Al mismo tiempo, conforme crece el Estado, los archivos digitales se van haciendo cada vez más grandes, pueden ser susceptibles de pérdida, y otros de los desafíos del Estado es poner, implementar dentro de sus instituciones, dentro de sus organismos, sistemas que además sirvan a la ciudadanía. Y conforme implementan estos sistemas, también tienen que ver los mecanismos para cuidar los riesgos que la implementación de esos sistemas digitales trae consigo por su propia naturaleza, por problemas de hackeo, por problemas de phishing, por problemas de skipping, por una serie de problemas más. Entonces, es indudable que el Estado, en las actuales circunstancias y ya con lo que van pasando los años, va a tener definitivamente un desafío dado a la transformación digital y tecnológica. Otro, otro desafío del Estado es la legitimidad y confianza. La legitimidad y confianza básicamente como un nuevo desafío. ¿A qué me refiero yo con esto? A la legitimidad y confianza ciudadana, a esa necesidad de firmar un nuevo contrato social. ¿A qué se llama ese nuevo contrato social? Acuérdese que el contrato social es aquel contrato ficticio que nosotros tenemos entre los ciudadanos de someternos a la ley. Aquel contrato social ficticio donde nosotros aceptamos someternos a leyes para organizarnos, aceptamos someternos a autoridades para tener un orden en la sociedad. Si la señorita Correa no tuviera conmigo ese contrato social ficticio, con el señor Verdugo o con sus vecinos, entonces prácticamente sería una persona que está queriendo vivir en un lugar, en un país anárquico, donde no hayan leyes, donde se haga justicia por la propia mano, y donde simplemente viva en un lugar donde no esté sometido a un ordenamiento jurídico que le ordena a ella y al resto de los ciudadanos. Entonces, a pesar de que nosotros no hemos dado por escrito una, una aceptación expresa de que yo me someto a las leyes del Estado ecuatoriano por un contrato social ficticio, aquel contrato donde dice que todos nosotros estamos de acuerdo, es que existen mecanismos de votación, estilos de gobierno, formas de gobierno, autoridades presentes. Entonces, ¿por qué ahora este contrato social va a variar y es un desafío para el nuevo Estado, para ese Estado que se acomoda a las nuevas circunstancias, a las nuevas realidades sociales? Porque nosotros, de acuerdo a este nuevo Estado, este Estado debe tener, para seguir produciendo normas afines a nuestras realidades, debe contar con nuestra confianza, con nuestra legitimidad, a través de de mayores procesos de participación ciudadana, incluyendo a grupos marginados, incluyendo a grupos vulnerables, dando derechos a determinados grupos más que a otros grupos por determinadas realidades, generando mayores rendiciones de cuentas para que no crean los ciudadanos que lo que se está haciendo en el Estado con las nuevas tecnologías es algo inventado, es algo que no tienen ustedes que conocer, sino para ganarme la confianza de ustedes como Estado, no como gobierno, sino como Estado. Ahora, en las actuales circunstancias, nosotros tenemos confianza en el Estado. ¿Qué opina usted, señor Vega? ¿Usted tiene confianza en el Estado? No, doctor. En parte. Vega, Vega. Sí, le escucho.
Doctor Doctor, Quejo Vega o Vela. Vega, señor Vega. Pues, en parte yo confianza en el Estado, realmente he perdido la confianza, ya no por tanta, como le digo, injusticia que se ha dado o violación a las normas mismo que están establecidas, obviamente, pero no se da cumplimiento. Por eso incluso hasta he tenido que salir del país. Comparto totalmente con usted y le diré que ese sinsabor que tiene usted también lo tengo yo. El ver todo el tiempo en los noticieros, para mí la corrupción ya no me genera confianza en el Estado. El ver cómo la política se ha aprovechado del poder ya no me genera confianza en el Estado. Cuando yo conversaba con el señor Bueno alguna vez sobre, frente a ustedes, sobre lo positivo y lo negativo del poder político, ver cómo en mi país el poder político tiene un concepto peyorativo en su mayoría, me genera desconfianza. El ver cómo las autoridades hoy día son azules, mañana son verdes, pasados son grises, pasados son blancas, me genera desconfianza. El ver cómo las ofertas de campaña son unas y cuando ya les toca ejecutar a los ganadores no se cumplen esas ofertas de campaña me genera desconfianza. El ver cómo existen concursos de méritos y oposición y de pronto solo son llamados a concurso para pantallar que existe un concurso porque en realidad ya está dado el concurso me genera desconfianza. El hecho de yo denunciar a un ladrón que ingresa a mi casa pero por un exceso de derechos humanos y porque no cumple determinados procedimientos y es que no existe una denuncia formal debidamente probada y una serie de procedimientos y de pronto como no me alcanza el tiempo no puedo hacerlo enseguida, ya está fuera más bien el ladrón y puedo yo de pronto tener problemas con la justicia, me genera desconfianza. Entonces, si a estas circunstancias le aumentamos la serie de novedades que viene con la evolución del Estado, con el paso de los tiempos, con el crecimiento del Estado, con el crecimiento de la población, con el crecimiento del mundo, me genera desconfianza. Y precisamente el Estado tiene que luchar actualmente contra este sistema de desconfianza ciudadana y tiene que ganarse precisamente esa, esa confianza, esa legitimidad que le damos, que únicamente le damos los ciudadanos. Yo he hecho una lista de ejemplos de cada tema para poder graficarles a ustedes de qué estoy hablando. En Suiza, el sistema de democracia directa permite, por ejemplo, a los ciudadanos votar en referéndums sobre leyes importantes varias veces al año y pueden proponer cambios constitucionales si reúnen 100.000 firmas. Vean, esta es una medida de los referéndums que también lo tenemos acá, solo que allá son muchísimo más seguidas, de tal forma que los ciudadanos estén activamente presentes en las decisiones de las autoridades, en las decisiones estatales, en las decisiones gubernamentales para hacerles a los ciudadanos parte de las decisiones de la organización y de la formación del Estado, de la toma de decisiones. Otro de los desafíos del futuro del Estado está la adaptación a la globalización. Todo lo que yo acabo de mencionar antes precisamente es un efecto de la globalización. Se tiene que lograr ese balance entre soberanía nacional y cooperación internacional, es decir, el Estado es el encargado de solventar esos conflictos que nacen de la presencia de cooperación internacional versus las leyes nacionales. Tiene que atender, ya empieza a atender lo que antes se dedicaba solo a resolver problemas nacionales con el crecimiento del Estado, con la migración profunda que existe, con el advenimiento de maquinaria, de industrias, de muchas cosas que vienen de afuera, del clima, de las finanzas. Tiene que atender nuevos problemas que ya no son solo nacionales, sino también son transnacionales, efectos de la globalización. Y por lo tanto ya no tienen que generarse formas de gobernanza nacional no más, sino tienen que generarse nuevas formas de gobernanza global, donde ya tienen que, en su ordenamiento jurídico, contemplar muchos conflictos internacionales que nos afectan directamente al país, al Ecuador, como una nación. Entonces, si a ustedes, que no les quepa la menor duda de que el Estado que tenemos hoy y que vamos a tener a futuro va a tener una serie de desafíos que ir solventando a medida de que va creciendo el Estado y de que la población en general crece y se engloba a nivel mundial.
Una vez que concluido solo de explicar, quería explicar este pequeño apéndice sobre el tema del Estado, quiero pasar a un nuevo tema. Y este nuevo tema tiene que ver con los sistemas políticos modernos. ¿A qué le llamamos sistema político? Me gustaría saber qué opina usted, señorita Rodas. ¿Qué es un sistema político? Un sistema político vendría a ser un sistema que va en sí por las leyes, que va por lo legal. Perfecto. Muy bien, señorita Chele, si usted puede responder, ¿qué es para usted un sistema político? ¿Qué incluye este sistema político? Buenas noches, profesor. No sé si me escuche. Sí, Sí, es un conjunto de instituciones donde existen las normas, las cosas que regulan la vida de la política dentro de un país o sociedad. perfecto. Efectivamente, un sistema político es todo aquello que acaba de mencionar las dos compañeras y mucho más. Un sistema político, iniciemos diciendo que es un conjunto, pero ¿un conjunto de qué? Ya dijo la una compañera de leyes, sí, es de leyes. La otra compañera mencionó que es un conjunto de instituciones, también. Yo completaré diciendo que también es un conjunto de estructuras, de procesos, decisiones, de distribución del poder, de representación de los intereses de los ciudadanos, de la resolución de conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué el poder, por qué un sistema político incluye todas estas cosas? Porque el sistema político es el que organiza a un Estado. ¿Y por qué organiza a un Estado? Porque ¿quién da las leyes? El legislativo. ¿Y quién tomó la decisión de que exista una función legislativa? El Estado, a través de sus representantes, en ese proceso de organización, de procesos y de procedimientos. Las instituciones tienen procesos. ¿Quiénes las crearon? Las autoridades. ¿En base a qué? A las leyes. ¿Quiénes nombraron a esas autoridades? Un proceso. Un proceso que es el resultado de la organización del Estado. ¿Nos sometemos a votaciones o no? Por supuesto, acabamos de tener votaciones. ¿Y por qué existen las votaciones? Porque existe la democracia. ¿Y quién tomó la decisión de que exista la democracia? El Estado. ¿Y para qué se tomó la decisión de que exista la democracia? Para organizar al Estado, para que a través de ese mecanismo se puedan nombrar a las autoridades del Estado. Entonces, vean cómo todo nace del Estado, porque todo lo que podemos hacer dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano y de todas sus arterias, llámese instituciones, procedimientos, procesos, decisiones y más, nacen de un Estado, pero este Estado está gobernado por políticos y por lo tanto el sistema político es el conjunto de decisiones, de reglas, de leyes, de procesos, de mecanismos, de herramientas que regulan y organizan al Estado. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Pero dentro de esto, si ya sabemos que los sistemas políticos organizan el Estado, depende del sistema político cómo se organiza el Estado. Si tenemos sistemas políticos democráticos, el Estado va a generar procesos, procedimientos, normas, etcétera, democráticas. Si tenemos sistemas políticos autoritarios, el Estado generará lo propio de manera autoritaria. Si tenemos sistemas políticos totalitarios, la misma cosa. Entonces, ya nos empezamos a adentrar en el tema de cuáles son los sistemas políticos modernos. Dentro de los sistemas políticos modernos tenemos a los sistemas autoritarios. Comencemos por los autoritarios para ir avanzando. Los autoritarios, por ahí un alumno me puede decir, oiga doctor, pero el autoritario es moderno porque ya existían pues, sistemas políticos autoritarios en antaño. Sí. ¿Y por qué se le conoce entonces también como autoritario en moderno? Porque sigue existiendo los sistemas autoritarios de diferentes formas, sí, pero en su esencia siguen siendo autoritarios. Entonces, un sistema que perteneció al pasado,
en determinada época, que pertenece al presente y que délo por hecho que va a pertenecer al futuro. Porque el sistema político, al ser político, se genera en función de los políticos que se han nombrado y de lo que hagan con las leyes, de lo que hagan con el pueblo, con las instituciones, esos políticos nombrados. Por lo tanto, cuando ustedes piensen y digan, yo tengo un sistema, mi país tiene un sistema político autoritario, piensen en que ustedes contribuyeron para que este sistema político autoritario sea autoritario, porque yo escogí a las autoridades que lo convierten en un sistema político autoritario. Entonces, existen otras personas que dirán, ah, no, es que yo no quería que sea autoritario, escogía una autoridad con el afán de que sea democrático. Sí, pero se equivocó. Y esa equivocación es suya. Es que no parecía nomás, pero nuestros representantes son fiel reflejo de lo que nosotros queremos. Ahora en las elecciones de Ecuador, por ejemplo, tenemos dividida la votación. Entonces, seremos responsables por quienes hayamos votado. ¿Sí? Entonces, dentro del sistema autoritario, por eso que el sistema autoritario sigue siendo un sistema político moderno, porque todavía está presente, pero está presente ya con otras realidades sociales, pero siguen existiendo sistemas políticos autoritarios. Y definamos al sistema político autoritario. ¿Qué es un sistema político autoritario? Es aquel sistema donde el poder se encuentra concentrado o está concentrado en una élite, o en el líder, en una élite o en un líder, que generalmente viene a ser un gobierno. Es cuando este gobierno actúa de manera unilateral, cuando no le importa lo que piense el Estado, cuando no le importa lo que piensen los ciudadanos, cuando él quiere tomar sus decisiones de manera unilateral y aún sin respetar o no le importa las libertades individuales de los ciudadanos. Y por eso nosotros tenemos como ejemplo las dictaduras militares en Latinoamérica, por ejemplo, que ya vamos a tratar más adelante. Entonces, ese sistema autoritario tiene las características: un poder concentrado en élite o en un determinado líder, que generalmente viene a ser un gobierno que toma decisiones unilaterales sin que le interese o sin respetar la voluntad del pueblo, de las colectividades, y que las decisiones de él generalmente tienden a restringir las libertades. Un ejemplo, las dictaduras militares en América Latina. Y otro ejemplo, no porque yo lo mencione porque quiero, sino porque ya existen varios artículos científicos donde dicen que Venezuela, bajo el régimen de Chávez y bajo el régimen de Maduro, definitivamente es considerado como un sistema político autoritario, es decir, que está conformado por un gobierno que controla los medios de comunicación, que persigue a la oposición y que mantiene al poder mediante las elecciones cuestionadas internacionalmente. No lo dice Javier Montero. Estoy replicando lo que dicen los artículos científicos. Si ustedes cogen y se ingresan al Google Académico, al Google Scholar, o se van a cualquier plataforma de investigación científica, ponen simplemente sistema político de Maduro, van a encontrar que ya le catalogan en masa a todos los que investigan como un sistema político autoritario, y mucho más que lo vamos a ver a futuro. La opinión que nosotros podamos tener es válida, pero no es más válida de aquellos que realmente se dedican a la investigación, porque quienes hacen investigación y quienes dan su opinión están limitados de hacer juicios de valor sin pruebas. Ellos dan su opinión basados en pruebas, en documentos, en lo que nosotros hemos hablado en la última clase acerca de la investigación formativa. Entonces, es más creíble la versión de ellos que la mía. Les invito a revisar que Venezuela está considerado como un sistema político autoritario, solo para poner como ejemplo de un país autoritario moderno. Parecería que en la modernidad todos deberíamos hablar de democracia, y vean que no es así. Señorita Chele, le escucho. Y justamente le iba a preguntar eso, que actualmente Venezuela está en esa situación, y también Cuba, ¿verdad? Si no me equivoco. Totalmente, pero hay una diferencia con Cuba. Sí. Ya le vamos a ver por qué Cuba es algo distinto. Pasemos ahora, vamos a ir profundizando más adelante. Yo no puedo enfocarme solo en uno, sino voy metodológicamente dando las clases. Esto es en cuanto a los sistemas autoritarios. Vamos a los sistemas totalitarios.
Me faltó antes de esto decir que estos sistemas autoritarios pueden existir o coexistir, o sea, vivir juntos a un sistema, a un régimen democrático, sino que el régimen democrático viene a ser solo una pantalla, porque realmente el autoritarismo viene del gobierno. Pero el régimen democrático Venezuela precisamente es este caso. Tal es el ejemplo de que se dieron elecciones en Venezuela, sin embargo seguimos contando con Maduro. Tendremos que leer después los análisis que saquen los investigadores de todo lo que se dio dentro de las elecciones, por eso no me quiero ir más allá, pero estoy casi seguro que cuando hagan sus análisis terminarán diciendo que nuevamente se impuso el régimen no de Venezuela, sino el régimen de Maduro a través de elecciones que se convocan bajo la idea de una democracia. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, los sistemas autoritarios pueden convivir con regímenes democráticos, donde los regímenes democráticos son pantallas, ciertamente es, pero pueden convivir dentro de la organización como Estado. Ahora pasemos a los regímenes totalitarios, porque muchos tienden a confundir, oiga doctor, ¿y el régimen o un sistema político autoritario es lo mismo que un totalitario? No. Un totalitario es autoritario, pero un autoritario no necesariamente es totalitario. En un régimen autoritario pueden haber división de poderes. Que funcionen esa división de poderes de acuerdo de acuerdo a la ley es distinto. Pero en los totalitarios ya no tenemos una división de poderes independientes, porque pueden haber división de poderes, juzgados, presidencia, ministerios. Pero acuérdese que al hablar de división de poderes no solamente es la división institucional, sino es el que funcionen de manera independiente. Porque ya de nada me sirve a mí las funciones de pronto judicial si la función ejecutiva mete mano. Ya no me sirve la función electoral, más bien dicho, ya no cumple la función electoral su función, aunque redunde, si la función judicial mete la mano. Pueden existir, claro, porque están de pronto nombrados en la ley, pero en la práctica, si no son independientes, ya no hablamos de un régimen democrático 100% puro. Me atrevo a decir que ninguna sociedad es 100% democrática, pero unas se acercan más que otras a ese ideal de democracia, de voluntad del pueblo. Entonces, ¿qué son los regímenes totalitarios? Es donde existe un control extremo del Estado sobre la sociedad, donde se restringen aún más las libertades, donde se da un adoctrinamiento masivo sobre algún tipo de ideología, donde si usted no está de acuerdo con la ideología oficial obligatoria, usted puede tener severos problemas. Es decir, donde una sola persona controla absolutamente todo, inclusive violando una serie de derechos de instituciones y donde por ende ya no coexiste un régimen democrático. Ahora sí, Cuba. ¿En Cuba hay elecciones? No, no es cierto. ¿Habrá totalitarismo o autoritarismo? Hay autoritarismo, desde luego, pero sobre todo tienen un régimen totalitario. Venezuela, ¿es autoritario o totalitario? Autoritario, que para nosotros, digamos, pero totalitario también, porque es pura pantalla la división de poderes independientes, porque al final Maduro toma todas las decisiones y eso quiere, sí, pero yo no estoy hablando desde lo que nosotros, desde la experiencia, estoy hablando desde la organización del Estado legalmente institucionalizada. ¿Sí me explico la diferencia? Cuba, su constitución tiene que no hay votaciones. Venezuela sí lo tiene. Es por eso que si hablamos institucionalmente, legalmente hablando, Venezuela, aunque sea una pantalla su democracia, es autoritario pero no totalitario. En cambio, Cuba de frente es totalitario. Y regímenes parecidos a los sistemas totalitarios, ¿cuáles más creen que existieron en la historia? Señor Vera, ¿se acuerda usted de algún sistema totalitario donde no hayan habido decisiones y donde hemos tenido a un verdugo de líder? En Alemania, en el tiempo de Hitler. Exactamente.
en la época del nazismo. Corea del Norte, por ejemplo, bajo la dinastía Kim, donde el Estado controla toda la información. Existe un culto obligatorio al líder y se mantiene un sistema de vigilancia social total, donde la persona que habla mal de su líder se entera inmediatamente el líder y se toman acciones pertinentes. Donde usted no es libre de comer un plato de comida sin que le escuche. Donde sus movimientos son totalmente rastreados. Donde usted no tiene confianza de contar al amigo al lado que está en contra de la idea del gobierno, porque si ese amigo tiene contactos con el gobierno, usted no la cuenta. Donde los alumnos tienen, donde los estudiantes, los niños, los jóvenes tienen la foto del líder máximo como si fuera un demiurgo, como si fuera un semidios en las aulas. Donde le indican y le enseñan, le adoctrinan que la ideología del líder de Corea, esa es la correcta y no existe ninguna más importante ni mejor que esa. Donde el pensar es sancionado, donde el pensar más allá de lo que le imponen pensar. Ese es un régimen totalitario. Entonces, evidentemente, existe una diferencia entre el autoritarismo y el totalitarismo. Por eso digo que un sistema de político autoritario no necesariamente es totalitario, pero un totalitario sí es además autoritario. ¿Sí? Ahora tenemos otro sistema político moderno que impera en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, y que por fin llegamos a los sistemas democráticos que están basados en la soberanía popular. ¿A qué me refiero con soberanía popular, señor Bueno? ¿Qué era el término soberanía? Soberanía, el espacio donde puede ejercer, donde tenemos un líder. Va más allá de donde tenemos un líder. ¿Qué poderes tiene el soberano? Lo que acabamos de hacer en las últimas elecciones. La soberanía que es aquella facultad que tenemos nosotros Como para pueblo. tomar decisiones y para elegir a nuestros representantes políticos. Sí, es aquella facultad que me permite tener el derecho político de elegir y ser elegido. Esa es la soberanía. Esa es la soberanía popular, donde en este sistema democrático existen elecciones periódicas, separación de poderes de Estado, donde existe un Estado de derecho, donde se cumple la ley y además donde existe un Estado de derechos, porque existe una protección a los derechos humanos. Hay quienes cuestionan la existencia excesiva o más bien la protección excesiva de los derechos humanos, porque es la típica consulta popular o la polifonía social, es decir, la voz del ciudadano que está fuera en las calles. Lo primero que dice es, se respeta por excesiva protección de derechos humanos, se protege más al violador que al violado, al reo que al libre, al culpable que al no culpable. Sí, eso para mí tiene que ser regulado. Tenemos una muestra directa con el presidente Bukele de El Salvador, que no tengo una experiencia directa con su régimen. Me voy a limitar extremadamente a decir lo que he leído igual que ustedes, lo que sale en los noticieros igual que ustedes y lo que se está viendo a través de los medios de comunicación, donde él básicamente está diciendo, yo respeto los derechos humanos, pero no voy a respetar más allá los derechos humanos de los culpables, más allá de los libres, de los no culpables. No voy a respetar los derechos humanos del ladrón más que los de la víctima. Entonces, sin embargo, en nuestro Ecuador tenemos un Estado de Derecho porque tenemos una ley y nos sometemos a la ley, pero también tenemos derechos. En todo caso, estas son características de un sistema democrático, que hasta este momento viene siendo uno de los sistemas que mejor ha calzado dentro de una ciudadanía libre porque se respeta los derechos de la gente, donde la gente es libre y simplemente está limitada a hacer aquello que cause daño a otra persona, nada más. Uruguay, Estados Unidos, bueno, Uruguay en este caso se destaca en América Latina por su estabilidad democrática.
tiene alternancia pacífica en el poder, es decir, no hay mayores problemas en el momento que toca a otra persona tomar el poder, no han habido mayores discrepancias. Existe un altísimo índice de participación electoral, un fuerte respeto por las instituciones, por por el orden establecido, por los procedimientos establecidos. En Ecuador, nosotros quedamos debiendo sobre la calidad de nuestra democracia. Sin embargo, el hecho de que tengamos una baja calidad democrática no significa que no tengamos democracia. Tenemos un sistema democrático y por eso nosotros tenemos elecciones y por eso tenemos una serie de libertades y una serie de derechos que son exigibles ante la Corte de Justicia o ante cualquier institución que ejecute las leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Está claro, ¿no es cierto? Entonces, hasta este momento he hablado de que en la modernidad, actualmente, son tres los sistemas que a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de Latinoamérica, tenemos. Señorita Rodas, ¿me puede decir cuáles han sido estos tres de los que acabo de hablar? ¿Cuáles son estos sistemas políticos? ¿Sí me escuchó, señorita Rodas? ¿Me escucha, señorita Bernarda Rodas? Señor Verdugo, ayúdeme usted, por favor. Regímenes totalitarios, Muy eh, bien, sistemas políticos totalitarios, los ¿cómo se llama? Autoritarios los autoritarios y democráticos. y los democráticos. Señor Vera, los autoritarios. Creo que está congelada la cámara del señor Vera. No, Pero ahí sí está. estoy, sí estoy. Señor Vera, los autoritarios son obligatoriamente, conceptualmente, son totalitarios. Los autoritarios, Conceptualmente, los autoritarios son obligatoriamente totalitarios. sí, ¿Sí? sí. No. Voy a insistir. Los autoritarios no son necesariamente totalitarios. Los Pero perdón, totalitarios sí doctor, pero son autoritarios. cuando lo tiene un régimen, ahí sí, pero cuando no, en sí, en general, no son. No, quedemos claro. El autoritarismo es diferente al totalitarismo. Una persona que es totalitaria, por ende, ya es autoritaria, porque se hace lo que él manda. Pero un sistema político autoritario no necesariamente es totalitario, porque su régimen puede ser democrático. Voy a decir en otros términos en este autoritarismo y totalitarismo para que quede claro y voy a volver a preguntar la diferencia. ¿Cuáles son las características del autoritarismo? Existe un poder unilateral, una persona está tomando las decisiones sin mayores controles porque gracias a que es autoritario y genera todo su sistema que le ayude, puede decidir sin tener mayores controles. Permite, porque quiere el sistema político autoritario, permite cierto pluralismo social, es decir, cierta discrepancia social, permite que las personas hasta cierto límite manifiesten y den su opinión, permite cierto pluralismo económico, permite que las personas sean dueñas de sus negocios, permite una mínima intervención internacional privada, permite cierta economía privada, pero solo en cierta medida. ¿Y bajo qué justificación? Bajo la justificación de que todo lo que haga el líder autoritario es para generar orden y estabilidad. Ese va a ser siempre su discurso.
No busca el líder autoritario una verdadera transformación radical de su país. Lo que busca simplemente es su beneficio para que se hagan las cosas como él considera que es correctas. ¿Y por qué digo su beneficio? Porque si ya no acepta la voluntad del pueblo, entonces todo lo que haga será en beneficio de él, aquello que le permita seguir siendo autoritario. Ejemplos de estos regímenes: Pinochet en Chile, Videla en Argentina, y ustedes sacarán sus propias conclusiones de algunos aquí en Ecuador. Arabia Saudita, por ejemplo, mantiene un sistema autoritario donde la familia real concentra el poder político, pero permite cierta libertad económica y no busca controlar todos los aspectos de la vida privada. En cambio, el totalitarismo tiene un control total de la sociedad. Elimina toda autonomía. Ahí no hay personas que toman decisiones por sí mismos. Ahí las personas simplemente se someten a lo que diga el líder. Ahí no hay pluralismo social. Ahí no le permiten a usted la libertad de expresión. Usted no tiene por qué expresarse. Usted solamente no piense, usted actúe y haga lo que le mandan a hacer. La ideología oficial en el totalitarismo es transformadora. Solamente tiene que pensar usted como le dicen que tiene que pensar y como le enseñan en escuelas, en colegios, en universidades, donde le adoctrinan que la ideología del sistema político del líder o que el pensamiento del líder, ese es el correcto, del movimiento, del partido, del grupo del líder, eso es lo que usted tiene que pensar y que nada más vale sino lo que ellos piensan. ¿Sí? Donde existe propaganda del terror, donde si usted piensa contrario puede morir, donde si usted es un disidente, es decir, una persona reaccionaria, revolucionaria, contraria al régimen, no la cuenta, muere. Y por eso lo que dijo el compañero es verdad, como Alemania, por ejemplo, como la URSS con Stalin, por ejemplo. La China de Mao, de la época de Mao, durante la Revolución Cultural en 1966 a 1976, esta revolución cultural en la China de Mao duró 10 años, donde se buscaba transformar completamente la sociedad, controlando desde la educación hasta las relaciones familiares, quién le convenía, a quién no le convenía. Entonces, ¿por qué digo que es diferente el totalitarismo con el autoritarismo? Porque yo puedo ser un líder autoritario, pero vivo en un régimen democrático, porque puedo permitir un poquito que usted tenga libertades. Pero el totalitario, por ende, ya es autoritario. Por ende, porque el totalitario le quita todas las facultades de intervención ciudadana. Se hace estrictamente lo que él diga, tanto así que no existen elecciones y tanto así que no existe oposición, porque si llega a existir oposición, se infunde el terror. ¿A través de qué? De una serie de medidas donde los ciudadanos pueden incluso morir. Entonces, este totalitario, ¿es autoritario, sí o no? Por supuesto. Siempre piense, el sistema político autoritario no siempre es totalitario, es un juego de palabras, pero el totalitario por ende es autoritario. Estos son los tres sistemas de gobierno que están, los sistemas políticos que están imperando. Y finalmente, para ahondar un poco más y dejar clara mi intervención, y la democracia, en cambio, tiene sus fundamentos básicos. Suena a poema, pero es bonito, solo que la calidad de la democracia es la que está mal. Pero tenemos soberanía popular, los ciudadanos podemos tomar decisiones, incluso podemos decidir quiénes nos gobiernan, porque tenemos libre elección, podemos elegir a nuestros gobernantes, porque además tenemos un ordenamiento jurídico que aplica a todos los ciudadanos, donde se supone que existen principios de igualdad y de equidad. En la práctica tengamos nuestras dudas de que se aplican bien o mal estos principios, es otra cosa, pero tenemos en la Constitución principios fundamentales como el principio de igualdad, donde tengo el derecho a ser tratado igual que todos los ciudadanos, y el principio de equidad incluso donde para que yo pueda ejercer mi derecho en manera igualitaria tienen que también considerarse mis condiciones. Aquí yo quiero hacer una pequeña aclaración que a ustedes les va a servir mucho. Señor Vega, ¿para usted la igualdad y la equidad es lo mismo? No, igualdad no. Igualdad y equidad. ¿Cuál es la diferencia?
Y si que, puede darme con un ejemplo, mejor todavía. a ver, que la igualdad, pongamos la igualdad es que yo esté al mismo nivel que otro, sí, Ya. y al mismo nivel que otro. Y la equidad es el porcentaje que uno se da a cada quien, Deme más o un menos, ejemplo. ser equitativo. Mientras yo pregunto a otro compañero, piense en un ejemplo y regreso donde Ok. usted. Señor Bueno, para usted, la misma pregunta. ¿Es lo mismo igualdad que equidad? No. Igualdad puede ser una competición entre dos personas o dos personas que podrían realizar una competición, digamos, en deportes de igual condiciones, practicar cualquier deporte. Y equidad sería las mismas oportunidades de pronto en relación a un trabajo. Eso es igualdad. Sigue siendo igualdad. Deme ahora usted 2 segundos. Veamos qué ha averiguado el señor Vega. Eh, a ver, A ver, le pongo más o menos el mismo ejemplo que póngase. La igualdad es que, de lo que dijo el compañero, que ponen una competición a correr de igualdad, le ponen con el de la misma raza, no importa la raza, no importa de dónde sean, todo eso. Eso es igualdad, o sea, da igualdad de oportunidades para que ellos compitan. Ujú. Da igualdad. Y la equidad es que tanto el competidor, un competidor está le da más preparación al otro, sí, ¿entiende? Tiene más dificultad, Ya. más o menos así. Les voy a poner 2 ejemplos muy rápidos. Señorita Chel, resulta que usted tiene, pongamos el escenario, no sé si tenga hijos o no, pero solo para el ejemplo, usted tiene un hijo de 10 años. Hay una convocatoria a un concurso de inglés. ¿Quién habla mejor el inglés? Y esta convocatoria dice que solo pueden participar los hijos, los niños varones de 10 años. Usted le inscribe a su hijo. Viene otro niño, tiene derecho a inscribirse otro niño de 10 años. ¿Tiene derecho a inscribirse para dar esa prueba de inglés? Sí, Sí, ¿no es cierto? Porque Ujú. por un principio de igualdad. claro. Pero ¿habrá equidad si el niño que viene a participar en el concurso de inglés es hijo de gringos? No, porque el niño... ah, Esa es la diferencia. Para, Igualdad es que todos tenemos el mismo derecho. Equidad es que yo esa igualdad pueda ejercerlo con igualdad de recursos, de medios. Yo llamo a una carrera, un segundo ejemplo. Digo que todos los varones de cualquier edad pueden venir a la competición o a la competencia de carrera. Y viene un señor en silla de ruedas. Él también es varón. Él también puede participar en derecho a su principio de igualdad. ¿Habrá equidad? No hay equidad. Y por eso que con la aparición de todo el tema del grupo LGBTI, están hablando acerca más que de su derecho a la igualdad, del derecho a la equidad, que no está existiendo equidad. Porque yo hago competencias, para poner este ejemplo moderno, de natación en mujeres y viene una mujer transexual, es decir, que su naturaleza es de varón, pero ya toda ella es una mujer transexual. ¿Habrá igualdad? La ley ha dicho que es igual por su condición de transexual, que ahora se le considera una mujer y está bien. equidad. ¿Habrá equidad? No, porque el hombre de por sí es como que más fuerte y va a tener ventaja. Perfecto. Sin embargo, hay quienes dicen no, pero es que hay que sacar aquí, hay que sacar los pros y los contras o hay que observar desde diferentes perspectivas porque de pronto la mujer está más preparada y ha tenido años de natación y en cambio el transexual, si bien es varón de manera natural, en cambio tiene menos tiempo de experiencia en natación y por ende la mujer le va a ganar. Bueno, eso nos vamos a otros temas, ¿sí? Pero vean ustedes que, para ejemplo,
Esa es la diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad todos tenemos derecho, pero para que se respete la equidad, todos debemos tener los mismos medios para acceder a ese derecho. ¿Sí? Entonces, en la democracia se respeta el principio, se supone que se respeta el principio a la igualdad, de hecho sí está promulgado y mencionado en la Constitución, y se propende y se contempla también que los ciudadanos tenemos también derecho a la equidad. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Eso ya en la práctica ustedes lo van a discutir, pero constitucionalmente está aprobado y eso es lo que contempla precisamente la Constitución de la República del Ecuador y los sistemas democráticos, los sistemas políticos democráticos. Costa Rica, por ejemplo, es considerada una de las democracias más estables en América Latina. Celebra las elecciones regulares desde 1953, tiene un alto respeto por los derechos humanos y abolió, es decir, eliminó su ejército para garantizar la supremacía civil. Entonces hablamos de que, en definitiva, Suecia, por ejemplo, representa estos elementos de la democracia, todo lo que hablamos de soberanía nacional, separación de poderes, de Estado de Derechos, protección de derechos humanos, libertad de expresión, libertad de asociación y etcétera. Suecia, por ejemplo, al respecto de todo lo que acabo de mencionar, hace honor a su sistema democrático como un sistema multipartidista como el nuestro, donde existen diferentes partidos en contienda electoral para elegir a sus representantes, donde el Poder Judicial realmente es autónomo y tiene uno de los índices más altos en la libertad de prensa en el mundo. Entonces, la democracia sigue y seguirá siendo, por lo tanto, uno de los mejores modelos y es uno de los sistemas políticos modernos y vigentes a nivel mundial. Ahora, existen diferentes tipos de democracia y lo vamos a ver en la próxima clase. Para dejar como avance, tenemos una democracia directa, una democracia representativa, una democracia deliberativa, entre otras, que es tema de la próxima clase. Estimados estudiantes, hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y de fácil comprensión esta clase. Nosotros recuerden que el día de mañana no tenemos clases, pero sí tenemos clase el día viernes. Bueno, tenemos tutoría el día viernes de 7 a 8 de la noche. Les espero conectados a la misma hora de siempre. Les agradezco mucho por su conexión. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana.